Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presenta Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes. Donne-moi ton cœur, nanana. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Confesiones y Confusiones en este sábado, pues sábado rico, sábado alegre, sábado caluroso, sábado con mucho tráfico. Nos está comentando el licenciado Solís que llegó así rayando, pero bueno, ya está aquí. Nos da muchísimo gusto que pueda estar con nosotros, licenciado. Bienvenido. Muchas gracias, Itzel. Buenas tardes a todo nuestro público. La verdad es que lo rico es venir a platicar aquí. No sé si tan rico de andar atravesando la ciudad, pero lo rico es estar aquí y como cuando menos una vez cada mes estar aquí tratando de hacer llegar un poquito de información para una mejor toma de decisiones de nuestro auditorio. Así es, y bueno, pues por supuesto nuestra queridísima Fernanda Martínez Rodríguez. Hola Itzel, pues sí, bien feliz de estar una semana más aquí con estos temas de adicciones que el de hoy realmente es bien importante porque siempre estamos nosotros en pro de la prevención, estamos abordando todos los temas para que precisamente tengamos estas herramientas para decir no, pero ¿qué pasa cuando ya llega esta enfermedad? Porque las adicciones son enfermedades y entonces, ¿qué nos toca hacer cuando ya está este problema? Pues la rehabilitación, justamente. Y antes de presentar a nuestra invitada, a mí me gustaría dar una primicia justamente el día de hoy en radio. Déjenme comentarles que nuestra querida Fernanda Martínez ya no es Fernanda Martínez, ya es la licenciada en comunicación Fernanda Martínez, lo cual nos da muchísimo gusto, Fer, en serio, muchas felicidades. Pues muchísimas gracias, de verdad, esto de poder compartirlo aquí al aire y con ustedes que también han sido gran parte de este proceso. Qué bonito poder compartirlo con toda la gente que nos escucha porque para eso uno pues está en la escuela y trabajas y cumples y qué felicidad, de verdad. Así muchas que, gracias. Pues, bueno. Muchas felicidades, Fer, me la debías. Era un compromiso que habíamos adquirido los dos desde que Fer empezó a hacer su servicio social con nosotros y bueno, parece ser que se encariñó con la dirección porque ya tiene un ratito que acabó su servicio social y sigue aquí ayudándonos, pero démosle la bienvenida a nuestra licenciada, bueno, nuestra porque para nosotros siempre ustedes son nuestros, Graciela Alpiza Ramírez. Ella es jefa del departamento del Centro de Día de los Centros de Integración Juvenil. Graciela, es un gusto que puedas estar con nosotros el día de hoy. Pues te agradezco mucho la invitación en este día y qué buen momento para hablar de estos procesos rehabilitatorios de las adicciones. Muy amable, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes al público que nos escucha. Y que justamente como comentaba Fer, ahorita que estábamos en la presentación, sí hemos hablado justamente de todo lo que son las adicciones, no hemos hablado de marihuana, de cocaína, de otras sustancias adictivas, pero se nos había como ido esta parte o nunca la habíamos tocado, justamente lo que es la rehabilitación integral en el ámbito de las adicciones. Es el otro lado de la mesa, ¿no? Exacto. Lo que a los que no tenemos directamente el problema nos toca hacer. Y aquí, Graciela, la primera pregunta es, ¿las adicciones se curan? Va a depender. Si estamos hablando de un consumo experimental, dijéramos que hay un consumo mínimo
que se ha consumido por curiosidad, por saber a qué es, pero no se ha llegado a un nivel de dependencia, sino es simplemente esa curiosidad y está a nivel experimental, y es una droga como alcohol, tabaco, digo que no son drogas, que no sean drogas fuertes o duras como les llaman, sí. Pero si las drogas, el consumo ya llega a un nivel de dependencia, porque hay un abuso de este consumo, y hay un nivel de dependencia, y hay y además la droga, vamos a hablar que es heroína o que es cocaína en niveles muy altos, o algunas otras más duras todavía, ya no se curan, ¿no? Hay un proceso largo de trabajo en el que pudiéramos a trabajar la reducción del daño. Eso sí, reducción del daño. Hay que ver que ya cuando estamos hablando de dependencia y abuso del consumo de sustancias, estamos hablando de una enfermedad crónica, y como crónica ya es incurable. Pero si trabajamos la reducción del daño, lo que significa es disminuir los consumos de sustancia, ¿no? Por un lado, y por otro lado, trabajar diferentes áreas en este proceso de rehabilitación para mejorar la calidad de vida. Y eso es en lo que se busca, ¿no? Justamente, Graciela, calidad de vida. Y calidad de vida no solamente para el individuo que cursa con el problema, sino para todos los demás, ¿no? Sí. Hay que meterse, hay que empezar a trabajar, primero aceptarlo. Sí, empieza por aceptarlo. Según Prochaska, muchas de las personas que tienen el consumo de sustancias lo niegan, ¿no? Así es. No tengo un problema, yo lo controlo, yo lo dejo cuando yo quiera, ¿no? Y estos elementos son de una falta de conocimiento de que está pasando algo dentro de nuestro cuerpo, porque lo que está sucediendo es, desde nuestra subjetividad, pues está paliando un malestar, ¿no? O estamos sintiendo un disfrute con el consumo, entonces no vemos el daño paulatino que nos está generando esta enfermedad. Hasta que llegamos a fondo es cuando creemos que necesitamos la ayuda, y es cuando podemos acudir, ¿no? Y precisamente es este primer paso, y lo que dicen que el éxito de una rehabilitación es que la persona adicta acepte el problema y pida esa ayuda, porque de otra manera no se va a lograr un proceso exitoso. Así es. ¿Cuáles serían los pasos una vez que la persona dice, ok, acepto que tengo un problema, vamos a solucionarlo? ¿Cómo va este proceso de la rehabilitación? Bueno, empieza pues en centros de integración, llega la persona, ya acepta este problema, hay un proceso de evaluación clínica y diagnóstico, hay toda una revisión basada en un modelo biopsicosocial donde tendríamos que atender no solo la dimensión biológica, el daño biológico, neurológico que pueda haber, sino también atender la parte psicosocial, ¿no? Porque viene la persona muy deteriorada por la exclusión social, por el estigma, por el rechazo que hay hacia estas personas, por todo ese malestar subjetivo que está viviendo, pero también pues es resultado también de un proceso social, ¿no? De una sociedad, o es un síntoma también de la sociedad que estamos viviendo. Y entonces, bueno, tenemos que atender las tres dimensiones, y desde aquí hablamos de una evaluación clínica donde lo atiende un médico, un psicólogo, un trabajador social, y hacemos todo un proceso de valoración. Junto con él hacemos un plan de tratamiento, y tenemos una sesión de retroalimentación donde informamos al paciente del resultado de este plan de tratamiento, los objetivos terapéuticos, y con esto nos ponemos de acuerdo con el paciente para que él también sepa de la prescripción que se está haciendo, para que también se implique en el proceso y también sea parte propia de su proceso de curación. Por ahí empezamos. Y aquí juega una parte importante, Ciela, que no entiendo. La salida de cuando el sujeto sale con su plan terapéutico de centros y se tiene que reincorporar a su núcleo familiar, cualquiera que esté fuera, para que también estén junto con él. Sí. Porque ahí necesitamos que la familia, o los amigos, o quien está cerca de él, pues también se involucren, ¿no? Porque si no,
vamos a tener ahí más problemas para que esto funcione. De hecho, el proceso inicia también con la participación de la familia como un primer soporte, ¿no? Un sostén emocional, económico, pues, afectivo, que pueda apoyar a la persona con esta enfermedad crónica. Entonces, la familia es muy importante. Hay veces que nosotros decimos, hay como un dilema, ¿no? La familia llega en muchas ocasiones acompañando al consumidor de sustancias o consumidora de sustancias y quiere que ayuden a su hijo o a su hija o a su familiar, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar con la familia no quiere cambiar. Y muchas veces el problema de la persona que está consumiendo está detonándose por una dinámica familiar donde hay una serie de problemas que no se han querido ver, que no se han querido atender, y entonces él es resultado posiblemente de un síntoma que está ocurriendo dentro de la familia. Entonces una rehabilitación, un tratamiento integral, pues es con el paciente o la paciente, pero también con los familiares que están en su entorno, ¿no? Y es que muchas veces también la familia pierde esta expectativa y hace ver al enfermo más de lo que realmente está enfermo, porque muchas veces tampoco la familia se hace responsable de que todo este proceso, ellos también son partícipes muchas veces de estos consumos que las personas tienen. Entonces es más fácil decirle, tú estás enfermo, nosotros no, y a la hora que me confrontan con esta parte de, bueno, sí, yo también tengo aquí algo en esta situación, entonces ya no me gusta. Así es. Y antes de eso, en no pocas ocasiones hemos visto que la misma familia lo niega, no lo acepta. No, hombre, no, ¿cómo creen? Fulanito, fulanita jamás va a tener. Consume un poco, pero ocasionalmente, y lo tiene controlado. Pero el momento en que lo tienen que enfrentar, en el momento en que tienen ese choque con la realidad, la mayoría lo niega, y en no pocas ocasiones incluso abandonan al paciente. Así es. Por un lado recae un estigma social muy fuerte, no solamente sobre quien consume, porque hay en la representación social que consumidor de drogas es igual a delincuente, criminal, cuando no necesariamente tiene por qué serlo, ¿no? Hay muchos consumidores que son funcionales, están en el trabajo, en su oficina, en la escuela, ¿no? Tampoco es tan satanizado, ¿no? La otra es que pues la familia también, a lo mejor el papá, la mamá o algún hermano o algún tío o algún abuelo también consume. Entonces es una práctica el consumo y se naturaliza, se ve como normal, natural, que todos fumen el tabaquito, que todos consuman alcohol o que consuman alguna otra droga, entonces pues se ve natural, ¿no? Hasta detona en el momento en que hay una crisis. En ese momento es cuando dice la familia, algo está pasando. Pues es esta persona y hay que llevarlo a atender, ¿no? Yo creo que un ejemplo de todo esto que estamos comentando es, pues desafortunadamente muchos artistas, ¿no? Que se dedican justamente a estar muy expuestos a las cuestiones sociales, a los mismos medios de comunicación, y que de repente se ven envueltos en un escándalo por consumos y que pues muchas veces o en alguna de las ocasiones terminan hasta con la vida de estas personas, ¿no? Y si rascamos un poco en la vida de estos seres humanos, que son seres humanos que nada más se dedican a actuar, por ejemplo, pues nos damos cuenta que también traen unas disfuncionalidades familiares impresionantes. Y sociales. Y sociales, ¿no? Sí, pues aquí es donde nuevamente vemos la influencia del medio ambiente, del medio social, ¿no? De nuestro entorno social, que puede o no favorecer un consumo de sustancias. Como bien las adicciones, pues no es un problema unicausal, ¿no? No es causa-efecto, es un problema complejo que tiene multifactorialidad, es multidimensional también, ¿no? Y desde ahí hay una serie de factores sociales como la publicidad que citas, ¿no?
como el estar expuesto a ese medio donde se consumen sustancias. Tú hablaste del medio artístico, pero puede haber gente que está trabajando en la producción de algún inhalable, ¿no? El thinner, el pegamento, o sea, y desde ahí también le puede estar afectando, o que está inmiscuido, no sé, hay una serie de actividades en la esfera social. Para poder ingresar a un grupo de amigos, en ocasiones también se da esto, ¿no? Sí, la escuela. Tienes que tomar algo más, o tienes que fumar, o tienes que probar, ¿sí? Y tocaron un punto bien importante, perdón. Sí. Esto de que se normalice en la familia. Normalmente normalizamos tabaco. Y ahora, afortunadamente, con todo lo que se ha trabajado, sobre todo en el sector educativo, hemos bajado mucho los consumos de tabaco. Uh-huh. Otra cosa que normalizamos y que habría que tener mucho cuidado es el consumo de alcohol. Si se hiciera un consumo responsable, pues esto no tendría ningún problema, pero pues de repente se normaliza el que a mí se me pasen las copas y que me vaya muy mal y me ponga mala copa, como dicen los chavos, y pues así se pone siempre, pero pues no pasa de eso. Entonces va haciendo el ejemplo. Pero algo que hemos visto, y Graciela, esto es una de las cosas que nos llama mucho la atención, es que algunos muchachos experimentadores o consumidores, por ejemplo, de marihuana, el ejemplo lo tomaron de casa. Sí. Y en no pocas ocasiones los chavos nos dicen, pues es que mis papás lo fuman. Sí. Sin saber los papás que la marihuana de hoy no tiene nada que ver con la potencialidad la potencia o la concentración de marihuana de la que ellos fumaron, cuando jóvenes. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso ahí cuidado con los ejemplos, cuidado con lo que estamos trabajando, cuidado con lo que estamos diciendo, porque a veces damos unos mensajes encontrados en la casa, ¿no? Sí, así es. Y bueno, esta normalización no solamente es en la casa, sino también esta normalización es propiamente también de la misma sociedad, ¿no? En el caso propio de los hombres se tienen que estar confirmando que son hombres y se atreven a hacer conductas riesgosas, ¿no? Aún dañando su propia vida, su propia salud. Y entonces, bueno, si para ser hombre tengo que tomarme una copa o tengo que probar alguna otra droga, pues lo hago para sentirme hombre. Pero el ser hombre no significa tener que arriesgarse a esto. El ser hombre es ser una persona con toda una capacidad de entendimiento, que hay otro que puede ser igual que yo. Eso es ser hombre, ¿no? Pero ser hombre no es quiero siempre ser hombre y que todos me vean como un hombre y yo soy fuerte, no me pasa nada, mi cuerpo es una maquinaria que aguanta y no le sucede nada. Eso no es cierto, ¿no? Hay un doble parámetro en la sociedad, porque a las mujeres les dice, no, tú sí consumes, pues ahí sí te va a ir muy mal, ¿no? Entonces ahí como que hay cierto nivel de parar, ¿no? Sin embargo, las estadísticas nos han estado mencionando, sobre todo las estadísticas que hace Jorge Villatoro en la Ciudad de México, nos está diciendo que los consumos en bachillerato y en secundaria se están igualando en relación al consumo de tabaco. Y entonces las adolescentes y los adolescentes están consumiendo casi a la par. Incluso se habla de feminización del consumo del tabaco en el caso de las adolescentes. ¿Esto por qué se da? Pues porque también las mujeres están cada vez más incorporándose a los espacios públicos, ¿no? Y comparten ahora más espacios con los chavos, y entonces como parte de las prácticas masculinizadas, pues se incorporan ellas y también empiezan a consumir, ¿no? Entonces, aunque es algo que se rechaza, pues se está compartiendo. Esto no quiere decir que sea malo que la mujer se incorpore al espacio público, no, al contrario, qué bueno que la mujer aparece, está en este espacio y va avanzando. La situación es que tiene que ser ella, no ella con las prácticas de los demás, sino ella como mujer, como ser en esta humanidad, ¿no? El tema de género también ya implica demasiado en este tema de adicciones y en muchos otros. En el caso de centros de integración juvenil,
¿cuánto es el porcentaje de mujeres y de hombres que llegan a rehabilitación? ¿Qué género es el que Pues, más llegaría a esa etapa? Como el consumo es predominantemente masculino, sigue siendo, los que llegan a centros de integración juvenil siguen siendo varones. Las mujeres, por el estigma que está y por una serie de barreras, porque son mamás y no tienen con quién dejar a los hijos, está mal visto, entonces son menos las mujeres que están acudiendo a centros de integración. Sin embargo, sí se ha visto un incremento de asistencia de mujeres a los espacios tanto de consulta externa como de hospitalización. Fíjate qué importante, perdón. Adelante. Qué importante esto, más quiero poner un ejemplo justamente de esto que dices, porque justamente cuando una pareja, los dos consumen, pero en el caso de ella es la consumidora más fuerte, muchas veces también eso genera un conflicto familiar, ¿no? Sí. Y en este caso es una pareja que me estaban platicando donde ella consume impresionantemente alcohol hasta perderse. Y él por lo menos se va con sus hijos a andar en bicicleta. Sin embargo, él también consume. La hija más chica le dice, papá, ya no consumas, bueno, ya no tomes, ¿no? Uh-huh. Y ahora él es el que dice, ya no quiero tomar. Entonces también como esta parte ha tenido otra connotación en donde el hombre también empieza a hacerse responsable de la situación familiar, al menos cuando hay hijos. Licenciado, perdón. Platicando en alguna ocasión en muchas ocasiones con Jorge Villatoro, porque no sé en alguna, hemos visto por ahí que parte de este repunte, llamémoslo así, en el registro de mujeres consumidoras de diferentes sustancias, también tiene que ver mucho con que antes era una práctica escondida. Decíamos que no había mujeres que tomaran, pero pues muchas tomaban en la cocina y nadie se daba cuenta, o tomaban en su casa y se dormían temprano, etcétera, ¿no? El consumo de otra sustancia, pues igual, no fumaban, pero pues lo hacían, como ellas no las entrevistaban, pues había un subregistro. Esto de la feminización del consumo de tabaco es algo que nosotros venimos alertando desde, pues será hace 6 años. Lo platicamos con Carmen, lo platicamos en su momento con el doctor Horacio Rubio cuando estaba en la oficina del tabaco, lo platicamos con Rafa Camacho, con toda la gente, lo hemos venido diciendo. ¿Por qué? Porque parece que lo tomaron como reto, ¿sí? Las curvas de consumo entre los estudiantes que arriban a la Universidad Nacional de licenciatura y de bachillerato venían hacia abajo. Sin embargo, alrededor de hace 6 años, la curva de consumidoras de tabaco de más de 3 cigarrillos al día, primero se normalizó y luego empezó a elevarse. Yo no sé si esto tenga que ver con que bajamos un poco la guardia en la promoción del consumo de tabaco, porque si a alguien le afectan más, básicamente cualquier consumo es a una mujer, y tiene más posibilidades de, retomo el tabaco, de transferir los efectos directos a las personas con las que convive. Sí, se trata de una mamá fumadora que, como seguramente todos conocemos algunas, y así en plural algunas, que salen y se fuman su cigarrito y luego regresan, se vuelven a meter a su casa y abrazan al bebé y se pegan, o abrazan y cargan a sus hijos y se los pegan a la ropa. Pues les están dando una muy buena dosis de todos los contenidos tóxicos de tabaco, ¿no? Claro. Porque pues, se los lleva impregnados en el cabello y en la ropa y se los pasa directitos. Uh-huh. Entonces, y bueno, tardan más en metabolizar las sustancias, tienen mayor riesgo de adquirir una adicción en cualquiera de las sustancias. Y entonces, pues deberíamos de trabajar un poco más con ellas. Tal vez por eso la aconseja
que prevalecía antes de tantos estudios es que la mujer corría más riesgos. No estaba tan fuera de lugar, ¿no? No está tan fuera del lugar. De hecho, una mujer puede tener menor consumo por ejemplo, de alcohol o de tabaco, pero los niveles de intoxicación son mayores que en el caso del varón. Hagan de cuenta, si una mujer consume 3 copas, es equivalente a lo que un hombre consume con 4 copas de alcohol, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro organismo al interior también tiene diferencias. Nosotros tenemos mayor grasa, menos cantidad de agua, y eso hace que se nos suba el alcohol más rápidamente, ¿no? Por otra parte, eso es en los términos de lo biológico. En la parte de lo psicológico, pues también está una parte de que nos está diciendo que eso está mal, ¿no? Y hay una culpa por ahí que está generando porque eso no debe de ser, porque la sociedad nos dice que ellas no deben de consumir. Entonces generalmente sí se acumula una culpa, por ahí hay depresión, por ahí, ¿no? Pero también la sociedad nos está diciendo, tú no debes porque tienes el rol del cuidado de tus hijos y de tus hijas. Entonces ciertamente los daños en ellas son muchos mayores. Hay también una exposición como el cuerpo, dice Marcela Lagarde, es un territorio ajeno. Entonces resulta que los varones también aprovechan estos estados de intoxicación de las mujeres para hacer uso de un cuerpo sin el consentimiento de ella, ¿no? Entonces todavía hay un mayor riesgo para ella. Es una cruzada que ha emprendido Carmen en alertar a todas las personas de todo esto. Perdón, en la licenciada Carmen Fernández, sí, la directora general de Centros de Integración. Digo Carmen porque, bueno, pues sí, en la mesa sabemos a quién me estoy refiriendo. ¿Sí? Vamos a ir a un pequeño corte. Les recordamos nuestros números: 5536-8989, 5536-8989. Si nos acaban de sintonizar, están ustedes escuchando Confesiones y Confusiones con el tema la rehabilitación integral en el ámbito de las adicciones. No nos tardamos. Adicciones. En la actualidad, los adolescentes corren mayor riesgo en caer en una adicción por la falta de tiempo que ya no se brinda a los hijos, ya que ambos padres trabajan. Como personal de salud, se debe considerar a los padres como un factor y atender 3 principales situaciones. La principal, las llamadas vivencias de vacío. Cuando atraviesan por momentos de soledad, por el cual nada los motiva, se presentan inadaptados. En esta faceta se debe ayudar a desarrollar habilidades sociales, acompañándolos a sentirse importantes, descubriendo nuevos horizontes. Otra situación es la búsqueda de riesgos. Estos se dan para entrar en un círculo de amigos en la cual comienzan a ingerir cigarrillo, alcohol, drogas, etc. Estos jóvenes dependen de estas emociones y sensaciones corporales, siendo más propensos a tener actitudes negativas, faltas de respeto, tanto a los padres como al medio que les rodea. En estos casos es hacerle ver al adolescente que acepte su adicción para afrontarlo y poder ayudarlo. De tal manera se debe establecer un control, esto es, no darle dinero de más, una hora de llegada a casa, revisar en su cuarto y pertenencias que sean sospechosas de tener alguna droga, y lo más importante es hacerle ver que es su responsabilidad todo hecho. Otra es la presión social. Se presenta cuando el adolescente busca alternativas de relación social para experimentar y luchar contra su propia dependencia de los padres. Como consecuencia pasa a depender del grupo social de amigos, tomando las influencias de opiniones, costumbres, incluyendo los medios modernos de comunicación, tomando actitudes egocéntricas ante sus padres. Cuando esto no se les facilita o no se les permite en estos medios, reprimen a sus padres cayendo mayormente en drogas para olvidar ese vacío. En esta situación se debe ayudar a que camine solo, desarrollando un criterio propio, dándole un poco más de libertad, reforzando el concepto mayormente de la responsabilidad personal.
Con ustedes estuvo un servidor, León Avelar David, pasante de la licenciatura en Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Confesiones y confusiones. Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones@unam.mx o comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento continuamos. Pues bien, regresamos, Confesiones y Confusiones, el día de hoy hablando de la rehabilitación integral en el ámbito de las adicciones. Y pues bien, sí es muy cierto que las adicciones son un gran problema, pues también viene la parte importante de poder rehabilitar toda esta problemática. Se oye fácil, se dice fácil, y muchas veces ya cuando las personas han salido de todo este proceso de que llegan con consumos muy fuertes y salen ya sin consumos o como se dicen limpios, ¿no? Esa es la otra parte, porque yo ya estuve en un centro donde me rehabilitaron, donde conviví, donde estuve soportado en el grupo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando salgo ya del centro y ya dejé de tener ese apoyo psicológico, médico? ¿Qué sucede? Sí, por eso, sucede la reinserción social, ¿no? Y esta rehabilitación y reinserción social no es al final del proceso de tratamiento. Va al paralelo, es símil al tratamiento, ¿no? Si bien por un lado está recibiendo su terapia grupal, individual, una farmacoterapia, o está participando en terapia de grupo, no sé, está teniendo diferentes actividades terapéuticas, también requiere en ese mismo paralelo estar incorporándose actividades de rehabilitación y reinserción social. Las actividades de rehabilitación son diferentes a la reinserción social. La rehabilitación es una serie de actividades, pues, que permiten que aquella persona que ya tiene un alto deterioro neurológico o de alguna de sus capacidades, pues, pueda ir retomando, habilitándose, ¿no? Mediante una serie de ejercicios. Por ejemplo, va a tener que habilitar el ejercicio de la memoria, el ejercicio del aprendizaje, el ejercicio del recuerdo también, ¿no? De la toma de decisiones, porque son áreas que están dañadas. Y al mismo tiempo va a tener que ir generándose procesos de terapia ocupacional, ¿no? En donde no nada más es aprender oficios, sino a lo mejor también entrar a actividades deportivas que por un lado le pueden ayudar a su psicomotricidad física y gruesa, ¿no? O sea, movilidad de piernas, brazos, piernas, cabeza, y también puede en ese mismo proceso pues ir aprendiendo una serie de actividades, ¿no? que le puedan incorporar nuevamente a la sociedad como una persona que ejerce sus derechos como cualquier otra. Entonces, esta persona pues puede entrar a actividades físico-deportivas, culturales, recreativas, al teatro, a la música, danza, ¿no? Por ahí hay teóricos que han hablado que el arte también cura. También puede entrar a actividades ocupacionales como trabajar carpintería, herrería, panadería, ¿no? Computación, no sé, cualquier horticultura, jardinería, cualquier actividad de estas le permite poder ir generando procesos mentales, ¿no? Procesos que hay por acá en nuestra cabeza que no los vemos, pero que van restableciendo ciertas habilidades cognitivas, ¿no? Pero también las habilidades del vínculo social, porque las redes que tenemos, las amistades, la comunidad nos rechaza. Sin embargo, cuando hay actividades de rehabilitación y de reinserción, el mismo paciente se va incorporando y entonces va teniendo aceptación en los espacios sociales funcionales, ¿no? Desde la mirada social, desde una mirada propiamente de productividad, pues se puede incorporar nuevamente a una actividad laboral
o puede incorporarse a una actividad educativa y continuar sus estudios, ¿no? Pero sí, la rehabilitación y la reinserción se acompañan de los procesos de tratamiento. Nada más imagínense qué maravilla es el cerebro de esto que estabas comentando ahorita, Graciela. Llega una analogía en donde nuestro cerebro es un mundo de cables. Y obviamente por los consumos de cualquier sustancia, sobre todo cuando son sustancias muy fuertes y durante mucho tiempo, pues ese cableado se va también haciendo viejo y entonces también se va partiendo, digamos, como un cable. Uh-huh. Parte de toda la rehabilitación, tanto física también como cerebral, es justamente ir como poniendo otra vez en orden este tablero de conexiones para que se vayan acordando cuáles son las funciones que teníamos antes de los consumos. En muchas ocasiones se restauran, por eso es maravilloso el cerebro, por esta facilidad que muchas veces nos da, como es la plasticidad cerebral, que a final de cuentas es eso, ¿no? El poder acomodar nuevamente las cosas, y por eso también a la gente se le va olvidando y después de un tiempo empiezan a recordar cosas. Uh-huh, uh-huh. Así es, sí. En cuanto al proceso de rehabilitación como tal, ¿se maneja diferente si es para hombres, para mujeres, adolescentes? También si el grado quizá de dependencia, sí. o cómo ¿Y la se sustancia define? también Sí. interviene? Sí, depende. No todos los casos requieren lo mismo, por eso hay tratamientos individualizados, ¿no? Tienen que ser muy específicos, ahora sí, un traje a la medida de la persona, ¿no? Dependiendo del consumo, la severidad del consumo con el que llega, el deterioro social con el que llega, ¿no? Las habilidades que tiene o que no tiene y que son con las que llega, bueno, a partir de ahí vamos viendo que tenemos que generar un plan de tratamiento y de rehabilitación específico, donde sí las variables que consideramos, por un lado, si es el género, si es hombre o si es mujer, por el nivel de deterioro que pueda tener, también por las exigencias sociales de las que hablamos. Luego la familia se cansa del tiempo de que esté una mujer en un proceso de tratamiento, más cuando es mamá, porque lo que quieren es que ya se regrese, ¿no? A cuidar a la familia, ¿no? Entonces también tienen que tomarse en cuenta, también la edad. No podemos hacer una misma actividad, trabajar una actividad con un joven que con una persona adulta, ¿no? Los intereses son distintos. Incluso la madurez cerebral, ¿no? Claro, la madurez cerebral también tiene que ver, ¿no? Entonces, la edad también influye para que nosotros podamos identificar en qué actividad puede ser la más idónea para la persona. También la reestructuración del vínculo, ¿no? Uh-huh. También depende cómo venga de daño, para que nosotros podamos ver sus capacidades. Hay personas que no les gusta trabajar en grupo, entonces no la podemos meter a actividades de grupales, claro. ¿No? No podemos. Entonces tendría que ser a lo mejor el ajedrez o un juego de mesa. Empecemos por dibujos individuales, ¿no? Habrá personas que les guste el trabajo, que sí sean partícipes de un grupo, y entonces entramos a cualquier actividad grupal, ¿no? Hay personas que tenemos que trabajar procesos de aprendizaje y entonces no pueden entrar a actividades psicoeducativas en ese momento. Pero hay personas que traen sus funciones bien, ¿no? Están trabajando bien, entonces entran a actividades psicosociales como hablar de promoción de la salud, de la importancia del vínculo, de la importancia de trabajar la culpa, de trabajar la violencia que se asocia al consumo de sustancias. Es decir, va a depender de la condición social y del daño biológico, ¿no? que pueda traer la persona. Uh-huh. ¿Todos son con medicamentos? ¿Se tratan con medicamentos? No, hay una combinación. De hecho, el modelo de CIJ también puede, para algunos, sobre todo ahorita que estábamos revisando criterios europeos, internacionales, dice que un tratamiento es más efectivo cuando es un tratamiento multidimensional, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los tratamientos no pueden ser solamente médicos, y no todos los tratamientos van a requerir consumo de algún fármaco, ¿no? Es combinado en el sentido de que hay procesos terapéuticos, ¿no?
trabajo individual, de terapia individual, trabajo grupal, trabajo familiar, ¿no? Terapias familiares. Pero también vamos a atender, les decía, el trabajo de la rehabilitación, reinserción, ¿no? Hay pacientes que luego nos llegan sin un acta de nacimiento. Entonces tenemos que partir desde el derecho a una identidad, forma, claro. El derecho a una identidad. Si no tiene el derecho a una identidad y no tiene un acta de nacimiento, no puede entrar a la escuela o al trabajo. Wow. Entonces ese es también un proceso de reinserción, ¿no? Por eso decía que no podemos entrar, ya atendimos tu enfermedad médicamente, ahora nos vamos a lo psicológico. No, es al paralelo. No me antes de que el tiempo empiece a comernos, ¿verdad? Porque en este programa así nos sucede. Yo quiero darles números telefónicos en donde ustedes pueden llamar si tienen dudas o si quieren que los orienten. Todas estas son áreas, instituciones que los ayudan a cuestiones en adicciones y que en algunas de ellas, funcionan las 24 horas, los 365 días del año, en algunos casos con el 01800, que es una alada sin costo, y los van a derivar a líneas de apoyo emocional o instituciones públicas y privadas, así como en materia de prevención, y agrupaciones de ayuda mutua, consulta de urgencias, hospitalización e internamiento. Está, por supuesto, el teléfono de Centros de Integración Juvenil, que es CIJ Contigo. Uh-huh. El teléfono para los que nos escuchan aquí en la República, aquí en el Distrito Federal, es el 5212-1212. Lo repito, 5212-1212. En el caso de que ustedes tengan alguna duda y también nos hablen del exterior del DF, pueden marcar el 0155-5212-1212. Están también Centros de Integración Contigo en Facebook o a los siguientes correos electrónicos, como es CIJcontigo, todo junto, CIJcontigo@hotmail.com. Está también el Instituto de la Atención para las Adicciones, que es el IAPA. En el caso del Distrito Federal. En el caso del DF es el 4631-3035. Y está también el caso para el Distrito Federal, que es CONADIC, que tienen para todo el país, me están comentando, es el 01800 911 2000. 01800 911 2000, y en todas estas líneas podrán ustedes atenderlos, ayudarlos, orientarlos, y en caso de requieran hospitalización también los mandarán, ¿no?, a un buen lugar. El común denominador de estas instituciones pues es que saben lo que hacen, y a mí me da mucho gusto oír hablar a los expertos. Graciela, una expertaza en todo esto, porque yo creo que también, cuando menos yo tengo la fortuna, desfortuna de conocer varios casos que han sido internados en anexos o en granjas. Y desde que estábamos trabajando en el área de regulación de los servicios de salud con nuestro director general, el doctor Héctor Fernández Varela, que también era titular de esta área en la Secretaría de Salud, veíamos esto, ¿no? Y pues ahí el que se tiene que adecuar a lo que alguien cree que funciona es el paciente. Sí, ahí no hay una traje a la medida, ahí es mójalo para que se te ajuste, o estíralo para que te quede bien, porque esto es así y aquí debes de hacer las cosas así. Son cosas muy duras, y en el caso de ustedes de Centros de Integración, pues lo que nos da mucho gusto es que van a la vanguardia. No por nada, 40 y tantos años ya de experiencia acumulada en todo esto, y que la comparten no solamente en el Distrito Federal o en los estados, sino que tienen ya muchos vínculos, incluso en países desarrollados, ¿sí?, donde ustedes comparten y tienen una mesa y tienen una voz para opinar por la sapiencia que han acumulado en todo esto. Pero regreso a lo de las granjas y los anexos, ¿no? Pues qué horror. Qué horror, sí. ¿Sí? Y película de terror. la constante en estas instituciones que les daba Itzel a su momento, pues es que lo que les vayan a recomendar, si no es con ellos mismos, es con lugares certificados, que la Secretaría de Salud Federal, o en el caso de CONADIC, o el propio IAPA, con un trabajo
padrísimo que está haciendo el doctor Rafael Camacho Solís. Pues ha logrado certificar, incluso promover el cierre de algunos lugares que no tienen las capacidades como para atender a un adicto, y lo defiende, nos ha tocado verlo con vehemencia, y bueno, cuenta con nosotros también para ello. Y bueno, pues yo que digo de centros, ¿no? Que como decía Itzel al principio, pues son nuestros, somos de ustedes. Tenemos ahí una alianza estratégica muy bonita que nos ha permitido avanzar mucho en darle información, en primer lugar, a nuestros estudiantes, a los estudiantes de la Universidad Nacional, a los estudiantes desde nuestra secundaria, porque con ustedes trabajamos con los chicos de iniciación universitaria, que es la secundaria que está ubicada ahí en Prepa 2, a todos nuestros bachilleratos, tanto de CCH como de la Nacional Preparatoria, y ya no se diga a las licenciaturas, ¿no? Entonces, pues primero gracias, Graciela, porque son nuestra gran ayuda. Hemos establecido cosas muy interesantes juntos, y alrededor de esto, de la terapia de rehabilitación integral en el ámbito de las adicciones, conjuntamente y desde hace 8 años realizamos un diplomado. Así es. Que es Género, Violencia y Familiar y Adicciones, donde vemos todo esto, ¿no? Y la importancia de ir generando especialistas. No formados al vapor, porque les cuesta un ratito, ¿verdad, niñas? Sí, ya también nosotras hemos formado parte de la generación, bueno, yo de la 7ª generación, y Itzel como nuestra teacher, también por ahí, nuestra maestra. Graciela, a mí antes de que se nos puedan decir que ya nos tenemos que ir, si yo tengo que internar a alguien, o es necesario que esta persona tenga ya una atención más completa, ¿cómo puedo escoger un lugar confiable en donde sé que mi paciente va a estar en buenas manos, va a ser bien atendido, no va a ser maltratado, como tantas historias que hemos escuchado y como bien lo comentaba el licenciado Cuauhtémoc, de que va a llegar a un lugar adecuado? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tienen que ver? Pues antes que otro, la atención profesionalizada, ¿no? La atención profesionalizada, que implica que haya un equipo terapéutico que esté conformado por personal del área de la salud, médico, psiquiatra, trabajadora social, psicología, enfermería, ¿no? Primero, un trabajo así. Segundo, pues la seguridad de las instalaciones, ¿no? Recorrer, a veces es necesario recorrer las instalaciones, ver en qué condiciones está. Y bueno, antes que todo, yo creería que no pensar solamente en la posibilidad de un internamiento, de una hospitalización. Puede ser la consulta externa o puede ser un programa intensivo, que es el que yo dirijo, el de centro de día. Es un programa intensivo donde el paciente acude toda la semana en horarios fuera de actividades laborales, de estudio, ¿no? Para que tenga la oportunidad. Y en ese tiempo pues están recibe un mayor número de servicios, se incorpora a la asamblea comunitaria, se incorpora a los grupos de autoayuda, ¿no? Hay un trabajo también de prevención de recaídas, que favorece todas estas estrategias para su rehabilitación. Entonces, pues antes de pensar en un internamiento, pensar que puede tener un servicio de consulta externa, un programa intensivo como centro de día, o a lo mejor sí la hospitalización, que sea un personal profesionalizado, conocer las instalaciones, estar la familia de manera permanente con el paciente o la paciente para estar haciendo un seguimiento. Ahora, también necesitamos tener claro que no se va a curar la enfermedad tomándose un medicamento y al rato ya estoy mejor o me puedo sentir mejor. Es un proceso largo porque es una enfermedad crónica. Entonces es un proceso largo. Nosotros proponemos un promedio mínimo de 3 meses. Esto puede haber una recontratación y a lo mejor empieza en consulta externa, pero valoramos que pudiera entrar a un programa intensivo, o a lo mejor de entrada valoramos que debiera de participar en una hospitalización y lo derivamos a las unidades de hospitalización que tenemos. Entonces ahí va a depender de la valoración, pero ante todo que sea un trabajo profesionalizado, serio, con calidad y con calidez, ¿no? Pues
esta parte también que mencionaba y que bueno, ya sería cuestión así de minutos, la recaída, tener conciencia de que en este proceso, como tal, un proceso, también puede haber recaídas y eso no significa que esté fallando del todo. Así es, la recaída también algunos nos dicen es un resbalón, ¿no? Es un resbalón. Esta enfermedad les decía, crónica, tiene todo un proceso para ir saliendo de manera paulatina y la recaída, pues es posible que suceda, no es un fracaso. Hay muchos logros antes para poder llegar también a una recaída. No es un fracaso, es un elemento que se puede dar, pero que nos está diciendo que podemos tener más atención, que tenemos que hacer un trabajo más todavía para incorporarnos a las actividades terapéuticas y de rehabilitación y reinserción, ¿no? Pero no es un fracaso, puede darse como parte por la serie de elementos que están jugándose el organismo. Ya está tan habituado, acostumbrado al consumo que lo está exigiendo, lo está pidiendo, ¿no? Y si aún con el tratamiento se están presentándose síndromes de abstinencia, pues claro que puede haber una recaída. Por eso lo importante es, si empezamos a hacer un tratamiento, no soltarlo, no dejarlo, no decir, ay, hoy no tengo ganas de ir y mejor no voy. No, hay un compromiso que tenemos y tenemos que seguir en nuestro proceso terapéutico para poder lograr pues los fines deseados, ¿no? El tener, si no una curación total, por lo menos una reducción del daño y tener la posibilidad de incorporarlos a nuestras actividades normales de la vida cotidiana. Y que parte del proceso de rehabilitación del que hemos hablado el día de hoy tiene que ver con el cambio de hábito. Y que justamente el hábito nos tarda aproximadamente 60 días en hacerlo parte de nuestra vida cotidiana y por eso los meten durante un proceso de 90 días para cambiar ese hábito y posteriormente fortalecer ese nuevo hábito que nuestro cerebro estaba acostumbrado a estar actuando bajo esa sustancia. Sí. Y la idea es pues irse adecuando también bajo este nuevo hábito, bajo este nuevo estilo de vida al entorno, ¿no? Porque bueno, pues el entorno, la mayoría de los pacientes no lo va a poder cambiar. ¿Sí? Podrá cambiar lo cercano, a lo mejor la familia coopera y cambia un poco, pero pues el resto no. Entonces habrá que hacerle también frente a esa situación. Sí, de hecho leía un autor que me encantó, Marchand, él trabaja comunidades terapéuticas y él decía, sí, cuando hacemos pues todo este trabajo de rehabilitación y reinserción, también tendríamos que estar pensando en no hablar en un exadicto después de todo este proceso, porque lo seguimos etiquetando. Tenemos que hablar de la persona y de la dignidad de esta persona. Y también tendríamos que estar hablando de que esta persona, en el momento de restablecimiento, de reincorporación, de reestructuración de sus redes sociales, pues es una persona que puede ejercer sus derechos y puede tener el acceso a los diferentes derechos a los cuales tenemos cualquier otro tipo de persona, ¿no? Tenemos también que preparar a la sociedad, sí, porque la sociedad rechaza a esta población, pero tenemos que entender que es una enfermedad crónica, que no es un vicio, que no es delincuente aquel que consume, ¿no? Tenemos que empezar por ahí, trabajar ese sistema de creencias, ¿no? Y considerar que es una persona que se puede restablecer y que entre más apoyo podamos brindarle, el restablecimiento va a ser en más corto tiempo y mucho mejor. Y sobre todo, pues esta parte de lo que es la tolerancia en nuestra sociedad. El tiempo se nos está acabando, más bien ya está así encima de nosotros, Fer. Un gusto, Itzel, muchísimas gracias por este programa tan lindo y aprovecho una felicitación a mi abuelito y su cumpleaños. Felicidades, abuelito de Fer. Al rato vamos a comer pastel. Vamos para allá. Licenciado. Pues gracias a todos, la verdad, como siempre nos falta tiempo, pero los dejamos ahí picados con todo lo demás. Graciela, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y recuerden, estamos en Centros de Integración Juvenil. Ya Itzel nos hizo favor de darnos los teléfonos, el Face, y pues si tienen algún problema no lo duden, acuden a los Centros de Integración Juvenil. Hay uno en cada delegación en el Distrito Federal, tenemos varios en el Estado de México, Ecatepec, Naucalpan, Chalco, varios. 50 a nivel nacional les puedo decir que hay 115
15 unidades operativas. 52 12 12 12, el teléfono de SIJ Contigo. Muchísimas gracias. Itzel Hernández estuvo el día de hoy. Confesiones y Confusiones se despide. Nos escuchamos el próximo sábado. Radio UNAM y la Secretaría Administrativa, a través de la Dirección General de Servicios Médicos, presentaron Confesiones y Confusiones. Un espacio de salud para los jóvenes.